Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a hablar de un proyecto en el que estoy trabajando, que es la fabricación de una antena ya loop para transmisión. He desarrollado esta antena como prototipo, quería hacer una antena y bueno, la he hecho en plan provisional, sin invertir mucho dinero, con cable coaxial. He hecho un condensador pues impreso en 3D con unas chapas que he recuperado de un cuadradillo, cortado de forma longitudinal por el vértice. Con un martillo las he aplanado y he hecho un condensador. Os voy a detallar las características de estos condensadores, el que yo utilizo y el que se suele utilizar, porque prácticamente todo el mundo está utilizando, pasa que está muy extendido, trabajar con condensadores de mariposa, que yo le veo algunos inconvenientes. Y luego yo he desarrollado un condensador de doble estator. Y entonces os voy a comentar las ventajas que yo veo tras dedicarle días al estudio y ver hacer distintos cálculos. Yo para mí he determinado que la mejor opción es el condensador de doble estator hecho en plan, diría cajón, ¿no? En plan guías que se aproximan con unas guías y simplemente pues entran las placas una sobre otra de forma lineal y tenemos dos estator en el cual podemos atornillar. Una de las limitaciones de este tipo de antenas es que debemos atornillar bien los cables, no nos valen contactos de presión ni rozamiento, ¿no? Por eso no valen los condensadores de recepción, porque estas antenas en transmisión trabajan con bastante potencia. Sí, para una antena RX, como esta que he hecho, que es para un receptor, la TS20, que funciona muy bien, y para una antena interior, para recibir con un equipo pequeño, que tiene su batería, que no necesitas te puedes poner en cualquier sitio, en verano en la terraza, no sé, una antena pequeña, discreta, que trabaja pues prácticamente en varias bandas, con un condensador que tenga buena capacidad. Voy a hablar sobre los problemas que yo veo en los condensadores de mariposa. Luego, bueno, ese es el que yo he desarrollado, que ya os lo comento, lo enseño. Está hecho de forma sencilla, está muy bastante sencilla. Es un condensador que he hecho que realmente no es muy lineal. Quiero decir que no, es un condensador, no que no sea lineal. A ver que enfoque bien. A ver si me enfoca de forma adecuada el teléfono. No sé por qué no le viene gana. Que se vea bien, ahí, bueno, más o menos ahí. Bueno, es un condensador, no es que no sea lineal, es un condensador que tuve que hacer este serpentina aquí, ponérselo en uno de los estator, porque tiene bastante capacidad con lo pequeño que es ese condensador, porque eso es una caja que más o menos de 10 12 por 15 es una caja las típicas cuadradas, ¿no? Estancas, de exteriores. Pues es un poquito más grande, es un condensador bastante pequeño, con una capacidad de 250 picofaradios. Entonces las chapas están a uno y pico, están prácticamente a muy poca distancia, 1,2 milímetros, y tuve que poner separado porque las placas, como las saqué de un cuadradillo, con un martillo hice las plaquitas, por no invertir, ¿no? Por el material que tenía para hacer esta prueba, ¿no? de concepto de la antena, pues llevaba mucho tiempo hablando de ella y hablaba maravillas. Y bueno, pues como se tocaban las chapas, están muy juntas, tuve que poner esos separadores. Y bueno, llevo un estator fijo y otro que se mueve. Diseñé aquí la rosca. Y bueno, aquí lleva la varilla y los topes. Llevo un tope aquí y otro aquí. Y bueno, se aproxima, entra y sale. Aproximadamente unos 14, entre 14 y 16 centímetros cuadrados por cada placa. Lleva 20 placas, 19 condensadores y una buena capacidad. Simplemente por la cercanía de las placas. Aunque ahí está ese dieléctrico, pero bueno, no afecta, el PLA no afecta en exceso. Tiene una capacidad bastante buena. Es un simple condensador, no son condensadores en serio como tiene las antenas de mariposa. Hice inicialmente este diseño para hacer un condensador de mariposa, pero me encontré con varios problemas, que son dos condensadores en serie. La única ventaja que admite una tensión dividen la tensión, por lo que pueden trabajar con tensiones elevadas con menor separación de placa, para igual de potencia que si fuera un único condensador como el que he hecho, que necesita mayor separación de placas. Pero claro, inconveniente, dos condensadores de la misma capacidad por la simetría que esto tiene. Cuando entra aquí, esta placa entra aquí. Son dos condensadores que se mueven aproximadamente con una pequeña tolerancia
en las mismas capacidades, por lo que la capacidad máxima se divide por 2 y es lo que obtienes. Es decir, te haces un condensador de placas de 300 picofaradios, que es bastante grande, y sacas 150 picofaradios. Es un inconveniente. Para sacar un condensador de 400 picofaradios, tenemos que construir dos condensadores de 800 picofaradios. Es una barbaridad. Un coste muy elevado de material. Sale el condensador muy caro. El condensador de chapas que comento, paralelas, lineales, que entran unas sobre otras, necesitas muy pocas placas. Muy pocas placas, sale mucho más barato. Inconveniente, separación de placas, pero no penaliza tanto como tener dos condensadores en serie, en el cual perdemos la mitad de la capacidad del conjunto, ¿no? Digamos, del condensador, de cada uno de los condensadores vamos a tener un total de esos series, como digo, la mitad de capacidad. Eso limita bastante las bandas. Tiene otro problema, sintonía crítica, muy crítica. Decía un colega que en darle una vuelta tardaba 19 minutos. ¿Por qué? Porque usará micropasos, usará 800 micropasos tranquilamente, o a lo mejor usa 1200 micropasos por vuelta. Claro, es una sintonía finísima. ¿Por qué? ¿Y qué inconveniente tiene este condensador? Que de aquí a aquí, en 90 grados obtengo la máxima capacidad. En 90 grados obtengo la máxima capacidad. Cuanto mayor capacidad, más crítico es el ajuste, pero muy crítico. Y ventajas del condensador paralelo, del condensador, digamos, deslizable de dos estatos, pues que no tengo ese problema. El ajuste no es crítico. No es crítico, ¿por qué? Porque ahora os lo explicaré, os lo voy a explicar. Así que al final me he decidido por este condensador tan simple como esto. Como hacer 20 placas de estos, 10 para un estator, 10 para otro. Y hacer un sistema de corredera, digamos, lo voy a hacer en AliExpress tienes guías que se utilizan para las máquinas CNC, para las máquinas 3D, guías lineales a buen precio y con mucha precisión te construyes el condensador. Bueno, esto lo enseñaré porque estoy ahora explicando esto, voy a construir el condensador, voy a hacer el circuito de control también, toda la parte de control remoto del condensador con su motor PAP y su sistema de... Quiero hacer algo innovador, quiero hacer algo que no está de lo que he visto, quiero hacer algo bastante avanzado que tengo ya en mente y que ya he plasmado en papel todo lo que es la funcionalidad y voy a empezar a programarlo, a construir el hardware en breve, cuando tenga el condensador terminado, construir el hardware y empezar a integrar el motor y empezar la gestión del motor PAP y toda la funcionalidad de este controlador que voy a hacer, que quiero que sea bastante avanzado. Y ventajas de esto, bueno, lo que decía aquí, este es de 11 por 11, tiene 99 centímetros cuadrados de una capacidad, pero es muy pequeño porque solo tiene 20 placas. Y la separación es mayor porque es un solo condensador que tiene que asumir esa tensión en transmisión, que suele ser de varios kilovoltios en función de la potencia, pero no penaliza porque un solo condensador. Aquí no estamos dividiendo la potencia. Dividiendo la capacidad. No tenemos dos condensadores en serie, sino un único condensador. ¿Por qué la sintonía es fina? Bueno, tengo un montón de cálculos. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo un condensador típico de mariposa, que puede estar en 120, 140 picofaradios, porque si no nos sale una caja de zapatos. Y cuanto más capacidad, más criticidad en el ajuste. Pues digamos, este condensador que va de 10 a 120 tendría una capacidad de 110, es decir, que yo digo 110 dividido entre 90 grados, no, porque en 90 grados estoy obteniendo toda la capacidad. Fijaros que por cada grado que yo mueva ese condensador, por cada grado, estoy variando la capacidad 1,22 picofaradios, y es bastante, ahora veremos por qué es bastante. Y sin embargo en este lineal que obtiene 380 picofaradios, introduciendo el condensador 9 centímetros, 90 milímetros, yo digo, pues si muevo 90 milímetros por cada vuelta del lusillo, ¿no? de la métrica 8 que voy a utilizar para mover ese condensador, que desplaza 1,25 milímetros, obtengo, creo que el resultado era unos 72 vueltas, ¿vale? Para mover el condensador de mínima a máxima capacidad. Como tenemos 365 picofaradios, de 15 a 380,
estamos variando la capacidad a 365 picofaradios, entre 72 y entre 360 para sacar la capacidad por grado. Fijaros, me sale 100 veces menos. Prácticamente 100 veces menos, 0,014 picofaradios por cada vuelta de usillo. Sintonía mucho más rápida. Puedo desplazarme mucho más rápido. Puedo tener velocidades de sintonía más rápida. Es decir, son todo ventajas. Entonces, más cálculos que he hecho, que os voy a comentar de las ventajas de estos condensadores. Bueno, esto es unas tablas. La antena loop que he hecho, bueno, que no lo he comentado, funciona de maravilla. Estoy tan impresionado en recepción, en interior, en la banda de 40, en FT8 recibiendo estaciones con la antena puesta en el suelo dentro de una habitación, con el SDR, en un PC. Es sorprendente. 40 metros, escuchando todas las estaciones en QSO, Distrito 1, 7, Distrito 3, impresionante. Cómo funciona la antena. Entonces esta antena en el exterior, tiene que ser ya la bomba y quiero probarla en transmisión. Entonces ya voy a hacer el condensador ya bien hecho, no este prototipo que he hecho, impreso en 3D, machacando perfiles para hacer placas lisas y bueno, construir ese condensador, que la antena, la final la dejo para la recepción interior, incluso para llevármela al campo, porque funciona de maravilla, funciona muy bien. Para poner la terraza y estar en verano escuchando por la noche un ratito la radio, va de maravilla, no hay nada como esa antena. Y está sin amplificar, sin nada, y se podía poner un previo, bueno, es una maravilla. Entonces, lo que hablábamos de un picofaradio es mucho. Fijaros que 5 picofaradios, vamos a poner un ejemplo aquí, como 10 picofaradios de variación de 20 a 30 me varían la frecuencia de 22 a 18 en frecuencias altas, ¿vale? En frecuencias altas. Como 10 picofaradios me están moviendo prácticamente 4 megahercios. Fijaros lo que representa en un grado 1,22 picofaradios, que se me va de sintonía. Claro, así necesito micropasos con el motor. Necesito un driver que me haga una división por 4, es decir, necesito aplicar, si el motor tiene el paso a paso, tiene 200 vueltas, pues para dar una vuelta igual necesito aplicar 800 pasos o 1200 tranquilamente. Es decir, muy crítica y un rollo frente a las ventajas que ofrece el lineal. Fijaros también los requisitos de capacidad. El Mariposa tiene una capacidad muy baja. Es decir, que es para una antena monobanda, frecuencias bajas. Fijaros que si yo hago una antena y la corto a 7 MHz, ¿vale? Para bajar de 7 MHz a 80 metros, fijaros que ya, aquí no tengo la banda de 80, no tengo los 3 MHz, pero fijaros ya que de 200 a 300 van 100, 150 y bajaría 5 y pico. Todavía no conseguiría bajar 80. Es decir, una antena de 40 a 80 no se puede hacer con un condensador de 150 picofaradios. Sí, sin embargo, podría utilizar para hacerlo en frecuencias altas, a lo mejor para 15, que estaría un poquito por encima. Es decir, que si yo bajo de 50 a 100, 50 hasta 150, pues podría tener una antena de 15 y 40 metros, ¿vale? De 15, 20 y 40. Podría ser una tribanda. Es decir, pero en frecuencias bajas el condensador de Mariposa tiene que ser tremendo para poder utilizarlo, por ejemplo, 40 y 80. Entonces, puede ser para tener una antena monobanda, para una antena bibanda en frecuencias más altas, o tribanda si a lo mejor me subo a 10, 15 y 20. ¿Vale? Es el tema, digamos, las características que tendríamos con el condensador de tan poca capacidad y unos costes elevadísimos debido a la infinidad de placas que lleva. Bueno, he hecho algunos cálculos, a ver que los tengo, sí, los tengo aquí, perdón, los tengo aquí. He hecho algunos cálculos, esto sería un condensador de Mariposa con un radio de 5,5, bueno, puedo cambiar cualquier parámetro y variaría, ¿no? Pero bueno, aquí hay un ejemplo de un condensador Mariposa que tiene un radio, ese sería el caso, este radio son 5,5, es decir, que eso serían unos 11 centímetros, el disco 11 centímetros dividido por 4 para sacar la superficie aproximada de una de las placas del condensador. ¿Vale? Entonces,
esta capacidad la estoy dividiendo aquí por 4 y obtengo, pues, para este condensador una capacidad aproximadamente estamos hablando de 23 centímetros cuadrados, aproximadamente 23. Y para conseguir 340 picofaradios necesito 58 placas. Si yo digo, quiero un condensador, por ejemplo, de 140, que ya estamos hablando de 170 picofaradios, ¿eh? Estamos hablando de dos condensadores de 340, me dan 170. Y necesito 58 placas con un condensador de unas dimensiones bastante grandes. Normalmente, si nos vamos a los condensadores como el que tiene publicado en su blog, Tango Alfa 2 Whisky Kilo, que tiene las dimensiones, él tiene las dimensiones de un condensador, tiene los planos publicados, he hecho los cálculos, ¿no? con lo que es el trapecio, he cogido la superficie, ¿no? Como tiene todas las medidas, he hecho los cálculos de segmento circular, etcétera, para sacar la superficie, que son 11 centímetros cuadrados, y obtener una capacidad de 195 por condensador en ese mariposa. Es decir, al final, en torno a 100 picofaradios, en un condensador que tiene 30 placas, que tiene publicado y bueno, tenemos 100 picofaradios, que es bastante poco. Tenemos que entonces hacer condensadores ya de un tamaño bastante considerable. Es decir, ya nos tendríamos que ir aquí fijaros que para conseguir 170 picofaradios necesito 58 placas, es decir, 57 condensadores por grupo. Fijaros que esto es tiene unos costes elevadísimos y un condensador que sale ya como una flauta o una caja de zapatos. Tenemos que hacer un condensador de unas dimensiones tremendas, ¿no? Entonces, lo más sencillo es aumentar separación de placas, que yo tengo aquí mis cálculos con 4,25. Tengo una chapa cuadrada con una altura de 11 centímetros y una anchura de 9. Eso es lo que se solapan las placas. Me dice que con 20 placas obtengo 380 picofaradios. Fijaros que si quisiera obtener 450 picofaradios, pongo aquí, necesito solamente 23 placas. Si quiero sacar 500 picofaradios, hago el... Ay, perdón, que me he equivocado aquí, aquí tengo que poner el dato, 500, pues me dice 25 placas. El condensador sale muchísimo barato, tiene la cuarta parte de casquillos, de separadores de aluminio, que no son baratos, porque aquí eso de usar tuercas, para hacerlo ya bien, es mejor usar casquillos de aluminio. Voy a comprar unos en AliExpress, no sé, 40, 50 casquillos, que al final creo que cada juego de 10 son unos 15 euros. El aluminio del Bricomar, dos láminas de 1,5 para sacar las 20 placas, quizá me saca 21 o 22. Estamos hablando de unos 18 euros, es decir, que al final el condensador sale por un precio bastante asequible y con unas capacidades bastante altas, que nos permite hacer antenas de 4 bandas, incluso podríamos llegar en algún caso a 5. Bueno, me refiero a bandas principales, a lo mejor de llegar a 10 a 80. Está algo complicado llegar a 80, pero una antena de 10 a 40 y luego para recepción incluso bajar de irse a 4 megahercios, 5, porque los cálculos que yo he hecho, fijaros que yo tengo la antena, la actual, ¿no? La que tengo hecha, que va más o menos, está sintonizada en torno a 26 megahercios, lo tengo aquí. Aquí están los cálculos, a 26 megahercios, con la mínima capacidad del condensador, que está en torno a 12-13 picofaradios. Esta es la inductancia medida con el inductómetro, el lazo que tiene unos 2,8 metros, la tengo que acortar para subirla un poquito de frecuencia. Tiene 2,8 microhenrios de inductancia y esta es la resonancia a 12,8 picofaradios. ¿Vale? El tema es que aquí estaría en 12 en torno a 26 y yo que llego a 250 con este condensador, aproximadamente 6,37. Por ahí estoy en 5,9, 6, por ahí me llega a sintonizar, no llego a llegar a frecuencias más bajas. Con 350 picofaradios voy a llegar a 5,3, voy a poder llegar a unos 4 megahercios, pero posiblemente necesite la levante, le meta una chapa más y llegue a los 400, a ver si consigo llegar por lo menos a
aunque no sé el rendimiento que tendrá cortada a 10 metros, pero dicen que esas antenas superan en recepción ligeramente al dipolo. Lo que pasa es que, bueno, una antena cortada 2,5 metros para 10 no es una antena cortada para 80, evidentemente. Pero bueno, por lo menos poder recibir en algunas bandas y bueno, y transmitir, operar en pues por lo menos 10, 15, 20 y 40. Es totalmente factible ya con un condensador de estas características, ¿no? Es decir, que con 200 picofaradios llego a 7. Llego a 7 sin ningún problema. Y bueno, por lo menos cubrir en recepción el resto de bandas bajas, poder sintonizar la antena. Entonces, bueno, en este vídeo voy a explicar, ya explica un poco este tema de diferencias que hay con los condensadores. Personalmente creo que es mejor construir este lineal. Tengo ya todo el diseño a nivel constructivo, lo enseñaré cuando lo monte. Hecho ya, bueno, esto está en FreeCAD, exportado a DXF, está pasado a código G, he hecho unas pruebas ya de corte con la CNC que tengo casera y bueno, el aluminio lo tengo, voy a empezar a cortar placas, las 20 placas que necesito, pues ya esta semana posiblemente, en breve. Es decir, que en cuanto empiece a montar el condensador, me faltan algunas piezas que me tienen que llegar, los casquillos separadores, tengo las varillas, tengo muchas piezas y tengo que imprimir en PLA. Quiero imprimir lo que son la estructura y bueno, cuando tenga terminado haré otro vídeo o posiblemente hago otro vídeo con el montaje o con condensador terminado, la impresión, bueno, iré haciendo distintos pasos y luego ya tengo también todo el tema funcional ya diseñado, la idea y por escrito, ¿no? Para que no se me olvide toda la funcionalidad que va a tener el control remoto, que lo que he hecho es intentar minimizar el máximo número de hilos de la interfaz hacia el motor y luego hacerlo lo más funcional posible. Meter un LCD y luego, pues bueno, unas ideas que ya cuando lo tenga os enseñaré. Quiero hacer algo innovador, algo que no está en el mercado, o por lo menos que yo sé que yo no conozco. Y bueno, ya os contaré, ya cuando lo tenga os lo explico. Pues nada, muchas gracias por el vídeo y espero que haya resultado interesante. Un saludo.